Por acá de nuevo, su amigo Edgar Loyo de Fundamentos Católicos para Buena Vida Community Corporation. Estamos tratando el tema de la demonología, es decir, estamos tratando, pues primero, qué es un demonio, luego vimos la transformación de ángel a demonio. Parece como una novela, ¿verdad? De ángel a demonio, pero no, es la verdad. Entonces este mes de julio lo vamos a dedicar a ir poco a poco, como dando pasos cada miércoles. Empezamos sábado, después miércoles, ahora otra vez. Así los vamos a ir montando, cosa pues de que vayamos en corto tiempo profundizando bastante en nuestra doctrina y estar bien claro. Entonces, apareció la idea que habíamos quedado de un destino aparte de Dios, aparte de la Santísima Trinidad. Continuamos. Los que perseveraron en este pensamiento y decisión comenzaron un proceso de justificación de esa elección. Es cuando yo y ustedes, no sé ustedes, pues no, pero es que es así. Cuando uno va a pecar, a veces se justifica el pecado. No, es que el cuerpo, yo soy humano, entonces el cuerpo pues necesita esto, necesita aquello, necesita lo otro. No puedo hacer nada, es decir, empiezo como a justificarme y puedo caer en la hora y decir, bueno, al fin y al cabo voy, me confieso y se acabó esa historia y vuelvo a comulgar. Y cuando estoy ahí en ese punto se me puede poner la conciencia laxa, es decir, dormida. Por eso es que recomiendan los guías espirituales confesarse con un solo sacerdote. Esa es una de las razones. Porque bueno, imagínense ustedes por lo menos los que vivimos en ciudades que hay muchas iglesias católicas, hay muchos padres para confesarse. Y como nos da mucha pena confesarnos del mismo pecado siempre, ¿m? Es la justificación, exactamente el igual. Entonces empezó la justificación. Comenzó un proceso en que trataron de autoconvencerse de que Dios, viene la otra fase, convencerse de que Dios no era Dios, de que Dios era un espíritu más, de que podía ser su creador, pero que en él había errores, fallos. Y eso nos pasa a nosotros. Entonces a veces justifico mis pecados con que, bueno, pero es que Dios tampoco me ayuda, yo a mí me está yendo mal, cónchalo, la tentación no me la aguanta, es decir, no me ayuda con la tentación, con los hermanos de la iglesia, con la gente. ¿Hasta cuándo estas personas? Es decir, empezamos como a dar esto igualito, convencernos de que no era Dios, sino que, bueno, no nos presta atención, no nos ayuda, no nos mete la mano, pues como decimos en Venezuela. Entonces, comienza a aparecer, comenzaron entonces como a acariciar la posibilidad que había aparecido en su inteligencia, la posibilidad de una existencia aparte de Dios y de sus normas. Bueno, el mundo entero que no busca a Dios está en eso, aparte de Dios y de sus normas, aparte de Dios y la palabra, aparte de Dios y la ley moral universal, aparte de Dios y la ley del amor, aparte de Dios y de la bienaventuranza. Entonces es un mundo que está aparte de Dios. Pero no por eso lo tengo que condenar. Porque cuidado si muchos de ellos se salvan y yo no. O algunos de ustedes no nos salvamos, estando dentro de la Iglesia Católica. Porque el juicio para las personas que más saben, atención, los que más saben, los que más estudian, los cleros, todo eso, y todos los consagradas, monjas, ¿no? Todos, mientras más se sabe, más el juicio es más fuerte. Entonces es así, ¿verdad? Entonces, aparecía la idea de una existencia más libre. Las normas de Dios, a las normas de Dios y a la obediencia a Él y a su voluntad. Esas cosas, obedecerlo y a su voluntad, aparecían progresivamente como algo opresor. Y la gente dice, concha, pues después que empecé en la iglesia, me empezó a ir mal. Después que me casé por la iglesia, ahora me quiero divorciar.
Después que hice el retiro tal, pues ahora quiero salirme, porque es que esto no lo aguanto, tanta tentación, tanto problema. Antes no me pasaba nada. ¿Mm? ¿Verdad que sí? En esta nueva fase de alejamiento no era simplemente el que buscaban un destino fuera de Dios, sino que Dios mismo le parecía que era un obstáculo para alcanzar la libertad. Exactamente. La gente se aparta de la iglesia porque es un obstáculo para alcanzar la libertad. Perdón, esa libertad, que no se llama libertad, sino libertinaje. Pensaban que nos pasa a nosotros. Eso que estoy diciendo es de nosotros, no de estos demonios. Ok. Pensaban que la belleza y felicidad del mundo angélico hubiera sido mucho mucho más bonita, ¿verdad? Mucho más sabrosa. Así nos pasa a nosotros, ¿vale? Que nos pasa igualito. Se parece igualito, dice un comediante aquí venezolano. Se parece igualito. Mucho más feliz y libre sin un opresor. Entonces a veces nosotros decimos, yo soy libre, no, pero no puedo pecar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, porque es pecado, porque es pecado, porque es pecado, porque al padre no le gusta, porque está bien, porque no está en la norma. Y Señor, ¿por qué había un espíritu que se alzaba por encima de los demás espíritus? Fue una de las preguntas. ¿Por qué su voluntad se debía imponer sobre la de los demás espíritus? ¿Por qué una voluntad debe imponerse sobre otras voluntades? No somos niños, pensarían. No somos esclavos, debieron pensar. Dios ya no era un elemento que habían dejado atrás, sino que comenzaba a convertirse para ellos en el mal. Y es cuando nosotros y la gente se aparta de Dios. Porque no me deja libre los domingos. Tengo que ir para la misa, ¿verdad? Por lo menos. Y así comenzaron a odiarle. Y muchas personas no se dan cuenta y odian a Dios. Porque se le murió un familiar, porque le pasó aquello, porque le dejó el esposo, lo dejó el esposo, por miles de cosas. Empezaron entonces esos demonios a odiar a Dios. ¿Por qué lo comparan con nosotros? Porque nos pasa igualito, lamentablemente. Entonces dice, la llamada de Dios hacia estos ángeles para que volvieran hacia Él eran vistas como una instrucción inaceptable. En esta fase el odio en unos creció más y en otros creció menos. Puede sorprender que un ángel llegue a odiar a Dios, pero hay que entender que Dios ya no era visto como un bien, sino como un obstáculo, como una opresión, como una opresión. Él era visto como las cadenas de los mandamientos, como la falta de libertad. Ya no era visto como un padre, sino como la fuente de órdenes y mandatos. Y así pues cualquiera nos cae mal. El odio nació con la energía de sus voluntades resistiendo una y otra vez más a la llamada de Dios que como un padre le buscaba. El odio nació como reacción lógica de una voluntad que tiene que afianzarse en una decisión de abandonar la casa paterna, por decirlo en términos inteligibles para nosotros humanos, pues. Es decir, alguien que se marcha de la casa al principio simplemente quiere marcharse, pero si el padre le llama y una y otra vez, termina diciendo, déjame en paz, por favor, voy a hacer mi vida. Dios le llamaba entonces, pues sabía que cuanto más tiempo sus voluntades estuvieran alejadas de él, más se afianzaría su alejamiento. Por supuesto que muchos ángeles que habían alejado en un primer momento volvieron. Y otros ángeles que que estaban con Dios se echaron para atrás. Y eso está en Apocalipsis 12, que lo hablaremos en el próximo programa. Hasta aquí, Edgar Loyo, Fundamentos Católicos, para su programa Buena Vida Community Conference. Dándole gracias a Dios, a la Santísima Virgen María, a San Miguel Arcángel para que nos proteja, nos bendiga y nos guarde siempre. El Señor nos bendiga y María nos acompañe siempre.